Bienvenidos a este nuevo ejemplo de distribución de frecuencias. Vamos a realizar la tabla de frecuencias de forma automatizada en Excel. Tenemos en este caso una variable cuantitativa discreta y observamos que los datos en su mayoría están repetidos. Esta es la característica observable que debemos tener en cuenta para definir el tipo de agrupación que va a llevar la tabla de frecuencias, es decir, si la vamos a realizar por clases o si la vamos a realizar por intervalos. En este caso la vamos a realizar por clases. Bien, tenemos un total de 28 datos que fácilmente los podemos contar en este ejemplo, que es el que ya realizamos anteriormente de forma manual. Sin embargo, en caso de tener una extensión de datos más grande, una extensión de datos ya donde no tengamos fácilmente la posibilidad de reconocer la cantidad de datos, podemos ayudarnos con la función contar de Excel. Vamos a crear una variable n que nos simboliza la cantidad de datos y vamos a digitar igual contar, que es la función correspondiente. La activamos o la escribimos en mayúscula con paréntesis abierto y lo que debemos ingresarle es el área donde tenemos especificado nuestros datos. Lo podemos hacer con Control Shift hacia la derecha, Control Shift hacia abajo o simplemente con el puntero señalar todo el área donde están especificados los datos. Cerramos paréntesis, Enter y ahí tenemos el total de datos que es de 28. Como lo vamos a trabajar por clases, bueno, la primera columna la vamos a nombrar de esa manera, clases, y lo que vamos a hacer es sacar una muestra, por así decirlo, de cada uno de los diferentes clases de datos que tenemos. Podemos respetar el orden jerárquico, es decir, vamos a iniciar de menor a mayor. Tendríamos entonces el 16, seguiría el 18, el 25, el 39, el 40 y el 43. Esa es como una muestra de cada uno de los diferentes datos que tenemos ahí en nuestra base. Vamos a obtener la frecuencia absoluta, n sub i. Para eso nos vamos a apoyar también en la función frecuencia. En la primera celda de esta columna vamos a digitar el igual junto con frecuencia. Ahí Excel nos busca la función, simplemente la activamos con doble clic o la digitamos en mayúscula con paréntesis abierto. Lo primero que le vamos a ingresar es el área, nuevamente, donde se encuentran todos nuestros datos. Le ingresamos ahora punto y coma y vamos a marcarle el área donde tenemos las clases. Lo vamos a hacer hasta el penúltimo dato, es decir, aquí en el ejemplo, el primer dato o la primera clase que tenemos se encuentra en la celda J2, J en mayúscula 2, y lo vamos a llegar hasta la celda donde está el dato 40, que es el penúltimo, que sería la celda J6. Por lo tanto, le vamos a dar 2 puntos, J mayúscula 6. Ahí cerramos el paréntesis y Enter. Y él ya nos da los resultados de las frecuencias absolutas. Recordamos que esta es la cantidad de datos que hay por cada clase que tenemos en nuestra base. Seguimos con la frecuencia acumulada. Recordemos que estamos realizando la tabla bajo la característica de automatización. Por lo tanto,
vamos a programar para que el primer valor de la celda de nuestra columna de frecuencia acumulada siempre sea el mismo de la frecuencia absoluta. Por lo tanto, digitamos igual y le marcamos la celda donde tenemos el primer valor de la frecuencia absoluta. Damos igual y ahí ya la tenemos. A partir de la segunda celda vamos a programar la suma ascendente que corresponde a esta frecuencia. Por lo tanto, vamos a decir igual, le damos aquí la celda del primer valor más la segunda celda de la frecuencia absoluta y enter. Y a partir de esta, donde ya tenemos programada la suma, simplemente vamos a arrastrar. Recordemos que para arrastrar es ubicar el puntero en la esquina inferior derecha, donde el puntero se vuelve simplemente una cruz de color negro, y arrastramos hasta la última celda, y ahí tenemos efectivamente la frecuencia acumulada. Recordamos que el último dato de esta columna, de esta frecuencia, tiene que ser igual al total de los datos. Vamos ahora con la frecuencia relativa. Recordemos que esta es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. La definimos como h sub i y la vamos igualmente a programar. Por lo tanto, aquí en la primera celda vamos a digitar el igual y le marcamos la celda donde tenemos el primer valor de la frecuencia absoluta dividido en el total de datos. Podemos utilizar cualquiera de estas dos donde tenemos el 28. Voy a utilizar esta, por ejemplo. Como necesitamos que ese 28 sea el cociente de cada uno de los valores de la frecuencia absoluta, lo vamos a bloquear para que siempre la división nos quede con respecto a esa celda, a ese valor. Para bloquear simplemente presionamos la tecla F4. Ahí observamos que nos aparecen unos signos pesos entre la letra y el número. En algunos teclados no está directa esta función de la tecla F4. En caso de que no sea así, deben utilizar FN, F4, es decir, activar las casillas que tienen la función en azul. En caso de que no nos funcione de igual manera presionando la tecla FN, lo podríamos hacer digitado bajo ese estándar de estructura, donde iría el signo pesos, luego la letra, luego signo pesos y luego el número donde se encuentra ubicado. Ahí presionamos Enter y obtenemos el primer valor de la frecuencia relativa. A partir de esa simplemente vamos a arrastrar. Y ahí tenemos el cálculo de las frecuencias relativas para el resto de clases. Finalmente nos quedaría la frecuencia relativa acumulada. Definimos como h sub i y el tratamiento es similar al que ya hicimos en la frecuencia absoluta acumulada, es decir, en la n mayúscula sub i. La vamos a programar de modo que inicie siempre con el mismo valor que tiene la frecuencia relativa. Por lo tanto, digitamos igual y le señalamos la celda de ese primer valor. Damos Enter. Y a partir de la segunda vamos a programar la suma correspondiente. Vamos a marcar la primera celda más la segunda. Y damos Enter. Y a partir de esta, que es donde está programada la suma, vamos a arrastrar. Ahí está. Recordemos también que el valor final de esta frecuencia relativa acumulada debe ser igual a 1. Aquí simplemente si nos sale esta advertencia de error lógico de fórmula, podemos señalar y darle a omitir este error y ya tendríamos la frecuencia, la tabla de frecuencias correspondiente
a este ejemplo que corresponde a una variable cuantitativa discreta agrupada a través de clases. Podemos hacerle la prueba de automatización, es decir, que podemos editar o podemos cambiar cualquiera de los valores que tenemos en nuestra base y automáticamente la tabla de frecuencias se debe actualizar. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con este valor de 39 que corresponde aquí a la clase con un valor de frecuencia absoluta de 6. Lo voy a cambiar por un 16. Por lo tanto, la tabla debe actualizarse. Ahí está. Si le doy Enter, efectivamente veo que ahora en la clase 39 pues disminuyó 1, me queda con frecuencia de 5. Y en la clase 16 aumentó 1 con frecuencia de 6. Igualmente esos valores se actualizan en el resto de frecuencias. Ese es el objetivo que tenemos también dentro de lo que concierne al desarrollo de tablas automáticas con Excel. Tener la posibilidad, tener la flexibilidad de editar los valores de nuestra base de datos, manteniendo una actualización en la tabla de frecuencias. Y para deshacer nuevamente este cambio que hicimos, simplemente con Control Z y volvemos a tener la tabla correspondiente para los datos originales. Muy bien, y si ha sido de utilidad este ejemplo, recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.